El actor social adquiere una característica muy particular que es la posibilidad de introducir temas de debate en la agenda del Estado. Esta es la forma en que yo considero, digamos, que ahora, ¿cómo hace para hacer eso? Eso no hay una fórmula, no hay una manera específica en que uno pueda decir, o por lo menos yo no sé cuál es la manera en que se realiza esa transformación. Creo que hay una cuestión que es muy particular, que es el compartir un cierto problema en común, un sufrimiento común en general, ¿no? La conformación y la consolidación de actores sociales, colectivos, especial, además de tener los actores sociales esas características que todos los autores dicen, de tener intereses en determinado campo, disponer de algunas especies de capital para poner en juego, en fin, sufrir efectos de campo en determinados campos. Y além de esas cuestiones, yo creo que Mario introduce una diferencia que es interesante, que es la cuestión de que un actor social, además de todo eso, es un actor individual y en especial colectivo, con capacidad de introducir temas de discusión y debate, sus temas de interés en la agenda del Estado. Esa es una cuestión. Ahora, cuando Mario dice en la agenda del Estado, no dice en la agenda del gobierno. Está bien, que esa es una disquisición que no es menor, digamos. Mi modo de ver, creo que es así. Mario está pensando la idea de Estado en una concepción mucho más ampliada, no reduce la idea de Estado al gobierno, sino que está pensando Estado como un espacio, digamos, de disputas, de luchas, de tensiones, de acuerdos, de consenso también, ¿no? Y entonces es en ese espacio social, digamos, ampliado, que no queda reducido al aparato jurídico ni al aparato del gobierno exclusivamente, a los aparatos de coerción exclusivamente, sino que también incluye a la sociedad civil en términos gramscianos y por ende también incluye aparatos de consenso, aparatos ideológicos del Estado, si uno quiere usar terminología altuseriana, digamos. Y entonces esa concepción ampliada del Estado prácticamente borra los límites de qué es Estado o qué no es Estado. Esa es una contradicción de eso, pero gana en el hecho de que pone sobre la mesa que la conformación y consolidación de actores sociales no depende exclusivamente de cuestiones económico-materiales, sino también de cuestiones ideológico-culturales, ¿no? La consolidación de actores, y ese me parece un aspecto muy gramsciano y muy potente, y que muchas veces queda invisibilizado en otras concepciones de actor social. Es claro que Mario lo dice con toda claridad en algunos de sus libros, El pensamiento estratégico y la lógica de programación, por ejemplo. Él dice claramente que no se puede cambiar la sociedad desde el sector salud. No. Ahora, que sí, digamos, la conformación y consolidación de actores sociales en el campo de la salud, en el campo sociosanitario, si uno quisiera ser más amplio, esa posibilidad de conformación y consolidación de actores tiene la posibilidad de introducir temas de debate y de gestión en la agenda del campo propiamente dicho, pero también de generar la posibilidad de congruencia de determinadas luchas que son propias del campo y que van más allá del campo y que tranquilamente pueden ir articulándose en un movimiento de consolidación de algunos papeles jugados por el Estado o no. ¿Está bien? Y me parece que esa es una contribución importante porque no hay posibilidad de garantizar, en términos de Mario, según yo lo entiendo, no hay posibilidad de garantizar ninguna reproducción de clases subalternas, sino es a partir de la articulación de múltiples luchas, aunque no sean producto de una racionalidad única, ¿está bien? Sino que se generan movimientos, procesos transformadores que confluyen y que generan vectores de fuerza
digamos, sociales, que terminan propiciando algunas cosas y no otras, favoreciendo a algunos grupos y no otros, distribuyendo poder, riqueza o no, accesos, satisfacción de derechos, consolidación de derechos, etcétera, o no. Y me parece que eso es imposible pensar en un movimiento de ese tipo si no es en términos intersectoriales, o sea, no es algo que pueda suceder solo a partir del sector salud. Las razones de esa complejidad sin duda son muchas, son muchísimas. Obviamente hay muchas variables que juegan, variables muy complejas, ¿no? Mario Testa siempre divide los problemas en simples o complejos y tiene muchas o pocas variables, y definidos o indefinidos o mal definidos si no conocemos cómo se vinculan esas variables entre sí. Yo diría que esta pregunta que vamos a hacer es claramente un problema, no es solo uno, pero pongamos, es un problema complejo y mal definido. ¿Por qué? Porque se tiene infinidad de variables. Por ejemplo, yo he participado de cuestiones en las cuales en determinados momentos se consiguen conformar y consolidar actores, y ante la inminencia de un proceso eleccionario, elecciones, cuando entran en juego esos intereses políticos más pragmáticos de quién gana, quién pierde, quién se queda fuera, quién eligió qué, tienen un poder de invalidar cualquier construcción incipiente hasta que la cosa pase y volver a empezar. Entonces son procesos complejos. Por esa razón, si se tratara de seguir pensando en términos de Mario, de tomar la teoría de Mario, por esa razón yo creo que él, en el libro Pensamiento Estratégico y Lógica de la Programación, no solamente se conforma con la elaboración de programas de avance, de intervenciones que propongan una transformación real, concreta, en determinado aspecto, sino que considera que toda propuesta de avance, cualquier aspecto de la práctica, digamos, debe ir en alguna medida precedida de una propuesta de generación de condiciones de posibilidad para. ¿Está bien? Entonces, no alcanza con tener un buen plan, un buen programa, una buena política diseñada para ser implementada. Bueno, en cada lugar, en cada contexto, social, histórico, político, etc., en cada económico, cultural, etcétera, ambiental, en cada contexto, yo tengo que ver, digamos, cómo trabajo el desencadenamiento de procesos que generen las condiciones para. ¿Está bien? Son condiciones económicas, son condiciones políticas, son condiciones organizativas, son condiciones, tiempos, que son los mismos, tiempos técnicos, tiempos políticos, muchas cosas que ustedes ya saben. Entonces, me parece que esa idea de construcción de condiciones de posibilidad para es una cuestión muy importante. Hay que no quedarnos con la idea de reducir la política a la cuestión de las normas o los reglamentos o el papel formal de lo que se quiere hacer, sino que eso que se quiere hacer tiene que ser precedido de algún modo de un movimiento de generación de condiciones que propicien. Y también, una vez puesto en marcha cualquier programa, cualquier proyecto, en Mario Testa tiene mucha importancia en esto de la conformación y consolidación de actores, es que se consoliden organizaciones sociales que puedan perdurar en el tiempo, que puedan sostener estas transformaciones en el tiempo. Como sabiendo de antemano que cualquier intento de transformación va a tender a su estado de equilibrio previo, digamos, ¿no? El propio equilibrio coherente de mediocridad ultra estable. Y que cualquier intento de modificación, de transformación de esas condiciones ya instituidas genera una reacción por parte de las organizaciones humanas, una reacción traducida en acciones, en hechos concretos, que defiende esa coherencia, ese estado de equilibrio coherente, que repele, rechaza cualquier intento de modificación. Por eso creo que Mario pone el énfasis en que cualquier intento de modificar cualquier realidad debe ir precedido de un movimiento, de generar las condiciones de posibilidad para, y después debe pensarse también cómo consolidar esos cambios, esas transformaciones en términos de organizaciones que se instituyan y que consigan sostener eso en el tiempo y poder ir por más. ¿Está bien?
lo mismo, digamos, que es un poco el hecho de que existe una gran fragmentación en la cuestión de la educación. Una de las cosas que planteamos era que había que estudiar la cuestión desde el punto de vista de los problemas. Entonces no era cuestión de pensar en investigación básica o aplicada, sino en investigación para resolver problemas. Y esto lleva a que hay que pensar una integración no solo dentro de una facultad con respecto a la investigación básica o aplicada, sino la integración entre distintas escuelas. La escuela de abogacía tiene que ocuparse de los problemas del plomo de una manera, la de medicina de otra, la arquitectura de otra, la de ingeniería desde el punto de vista de la producción y demás. Es decir, yo veo que ahí hay un problema más que de relaciones de poder, o también de relaciones de poder, pero un problema de integración, de poder ponerse en el punto de vista del otro para entender qué parte me toca a mí resolver, siempre que haya otro que se ocupe de la parte que le toca a él resolver. Entonces, ahí hay una relación que es de integración y de poder al mismo tiempo, ¿no es cierto? Que a veces es muy difícil de romper y tiene que haber momentos muy especiales para poder empezar a liberarse de este problema. No, Omar de Almeida, a mí me parece que una de las cuestiones fundamentales para lograr avances en esa dirección es tener mucho más confianza en lo que hacen los jóvenes. Entonces, por eso es que yo creo que hay que darle muchas más responsabilidades a los jóvenes. A mí eso es también una experiencia actual de este país, donde hay un movimiento de jóvenes muy importante, que además, digamos, a mí me da mucha confianza porque veo jóvenes que no quedan atados a las viejas ideas y no tienen los prejuicios que tenemos nosotros, que tenemos los viejos. Esto es la manera en que yo veo que se pueden romper esas barreras que hay para lograr esta integración entre salud, educación, lo que puede. Esta idea de esta forma de absorber todo, no un pedacito nada más de lo que tiene, sino que absorben todo. El pensar en esta cuestión a mí me hizo diferenciar tipos de poder. Yo digo, por eso hablo del poder administrativo, que es el poder de disponer de recursos, el poder utilizar estos aparatitos. Después hablo del poder del conocimiento, el saber como forma del poder, y el poder político como una capacidad de orientar a otras personas a que se movilicen en defensa de sus intereses o de sus problemas, ¿no es cierto? Entonces, esta es la manera en que yo veo la cuestión del poder político de salud en serio. Digo, lo que hay que estudiar son los determinantes sociales de la reproducción social. Los determinantes de la reproducción social, qué es lo que hace, digamos. Y esto tiene que ver entonces con todo lo que es la vida de las personas. No hay nada que pueda quedar afuera. De manera que la relación entre distintos sectores de actividad tendría, a mi juicio, que estar ligada a través de la comprensión clara de cuáles son los determinantes sociales de la reproducción de la sociedad. Y esta es la forma en que yo veo este tipo de relación, cómo se establecen esos lazos a través
de los distintos sectores. Hay similitudes. Yo creo que sí, que es pertinente lo que decís. Yo creo que la idea de campo es fuerte, es Mario, y que la idea de, tal vez un concepto muy fuerte de Bourdieu que contribuye a comprender, digamos, lo que propuesta Mario sea el concepto de hábitos. Creo que el resto, las diferentes especies de capital, la idea de campo, creo que están muy en sintonía con el pensamiento. Es muy interesante. Sí, yo comparto eso que decís, uno está tentado de decir, bueno, ¿por qué no hablar de capital administrativo, capital técnico y capital político? Digamos, ¿no? En esa caracterización y categorización que Mario hace de diferentes especies de poder, digamos, en el campo de la salud, en el campo sociosanitario. Uno está tentado de hacer eso. Yo de todas maneras creo que está bien hacer esa analogía, pero con cuidado, porque para no ser reduccionista, porque yo a veces siento que todo lo que algo que todos recordamos de Mario Testa son estas diferentes especies de poder. Mario Testa categoriza el poder de salud como poder técnico, poder administrativo, poder político. Bueno, muy bien. Ahora, no es lo único que Mario trabajó respecto del poder. Esa es una visión un poco esquemática en el sentido de que termina transformando esa teorización, esa propuesta teórica, en una especie de reducir la concepción del poder a conseguirlo como un recurso o como una capacidad de conseguirlo entonces es un recurso técnico el que yo tengo o una capacidad técnica la que yo tengo, entonces juego esa especie de poder o no, yo tengo capacidad administrativa o recursos administrativos, entonces juego esa especie de poder o no, tengo capital político o poder político, entonces juego esa especie de poder. Me parece eso muy esquemático y muy peligroso de reducir la comprensión de Testa a eso, porque eso niega la dimensión eminentemente relacional que para mí tiene, en sintonía con Bourdieu, que tiene la concepción de poder que trabaja. Para Mario también es muy importante cuál es el espacio, uno diría, el campo, bueno, en el cual esas especies son puestas en juego. No se olvida de eso. No se olvida que una cosa es poner en juego cualquier especie de capital, de poder en una coyuntura específica, en el cotidiano, y que eso tiene impacto y transformación en las relaciones del cotidiano, y que por otro lado, digamos que eso está propiciando o no determinada línea de pensamiento y de consolidación de determinadas lógicas, incluso culturales, en las instituciones o afuera de las instituciones a más largo plazo. Esto del poder cotidiano y el poder societal. Decir, bueno, mirá, este modo de relaciones que estamos estableciendo acá, poniendo en juego esto de este modo, de este otro modo, no solamente determina, condiciona cómo se expresa hoy cotidianamente esto, sino que también estamos construyendo o reproduciendo determinadas lógicas de dominación, determinadas lógicas de exclusión, de lo que sea, a más largo plazo. ¿Está bien? Entonces esa dimensión relacional y temporal, espacial y temporal en Testa, me parece que es una riqueza que a veces queda invisibilizada. ¿Está bien? Además, esa dimensión espacial y temporal se juega también en su caracterización de los diferentes tiempos, los tiempos técnicos y los tiempos políticos. Él le considera el tiempo un claro carácter estratégico, digamos. Marca esta diferencia entre tiempos técnicos y políticos, y también eso influye en su concepción dinámica del poder, no estática, no sale. Claro que después uno cuando se ve obligado a transformar esas categorías, para hablar en términos de Testa, a transformar esas categorías analíticas, explicativas, teóricas, en categorías operacionales, ahí uno es el reduccionismo. Bueno, decir, bueno, muy bien, vamos al campo, a ver. Entonces, no, ahí vimos que los médicos tienen poder técnico, porque tienen poder técnico, bueno, porque tienen título, porque hicieron posgrado, no sé qué, no sé qué.
Entonces uno cuando intenta objetivar esas especies de capital se manda al reduccionismo de reducir la especie de capital y pierde toda la otra. Bueno, pero me parece que cuando uno tiene la posibilidad de hacer una rica discusión teórica de eso. Pero lo que quería dejar claro, me dispersé un poco, es que las especies de capital o de poder que Mario trabaja, se puede hacer esa equiparación con Bourdieu, pero con cuidado de no reducir esas categorías de poder, esas especies, a una cuestión que Bourdieu también rechazaría de plano, que es una concepción esencialista, sustancialista. Y además está la otra cuestión de la intercambiabilidad de todas estas especies de capital, que eso también es muy de Bourdieu, ¿no? Yo pongo mi capacidad técnica, mi poder técnico, mi capital técnico, pero consigo a partir de poner los juegos de determinado modo y no de otro, la posibilidad de asignar recursos o no, o sea, capital administrativo, poder administrativo, y también consigo la capacidad o no de generar movilización social, de movilizar hechos sociales, o sea, de construir poder político. Entonces, eso es interesante porque en la conformación de actores del sector salud, muchas veces muchos actores se constituyen como tales, como actores sociales, a partir de poner en juego su capital o su poder técnico, y empiezan a conseguir a partir de la puesta en juego de su poder técnico, capital o poder administrativo, y eso deriva en la construcción política también. Entonces, toda esa concepción dinámica que yo estoy simplificando y sintetizando, pero me parece mucho más pertinente para pensar a Testa esta idea de generar procesos, ¿no? No reducir su concepción del poder a reducirlo a menos sinónimos de capacidad o de recursos. El poder simbólico, en términos de Bourdieu, también es construido o reproducido en función de cómo se ponen en juego y cómo son, y qué efectos de campo generan esa puesta en juego de las otras especies de capital. ¿Está bien? O sea, uno cuando pone en juego poder técnico, o cuando se van transformando en situación, se van transformando esas especies de capital. Yo pongo poder técnico, pero eso me trae como consecuencia la acumulación de poder administrativo, de poder político y por ende de poder simbólico. O sea, la posibilidad de imponer representaciones. O sea, que mi concepción sea dominante por sobre la de otro. Entonces, esa transformación en poder simbólico, capital simbólico, es producto de cómo son puestos en juego y qué efecto de campo generan esas otras